Buenas tardes, buen lunes para todos. Ya comienza la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Nati? El saludo a ustedes también por estar del otro lado en esta jornada que nos tiene hablando del pronóstico del tiempo desde el arranque, al revés de lo que pasa habitualmente, lamentablemente en este caso. Exacto, lamentablemente. El Instituto de Meteorología pronosticó la ocurrencia de un ciclón subtropical para este martes, con ráfagas de viento fuertes en el sur y el este y pronunciada disminución de las temperaturas. En este momento rige una alerta amarilla. A las 20:30 habrá una nueva actualización oficial. Esto es lo que sabemos por ahora, pero hay más informaciones porque el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, y los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales, o sea, los CECOED de Maldonado y de Canelones, se están preparando para las posibles causas del temporal. Lo mismo pasa en Rocha. Se llama a la población a extremar los cuidados y también a evitar la exposición a estos vientos, sobre todo desde las 6 de la mañana de mañana día martes. A propósito, un dato bien cercano en el tiempo, vinculado a una decisión recién tomada a nivel oficial, en Maldonado y en Rocha, el Codicen de la ANEP decidió que se suspendan las clases por el día de mañana. Exacto. Porque esa zona del país es la que espera los vientos más fuertes. Exacto, para evitar riesgos. Veíamos atrás de fondo algunas de las tantas imágenes que se pudieron registrar en distintas zonas costeras del país por estos fuertes vientos, pero hay más. Hay más y hay títulos. Personas en situación de calle reclaman ser atendidas. Muchas pasarán la noche en la calle pese al pronóstico. Autoridades de la educación esperan información de sistemas de emergencia para resolver si se suspenden clases ante ciclón. Los aires acondicionados y las estufas de alto rendimiento son los sistemas de calefacción más económicos. Sindicato de Montecón mantiene paro y afecta la operativa portuaria. La Intendencia de Montevideo plantea una serie de modificaciones al decreto que regula el transporte de pasajeros mediante aplicaciones, actualmente Uber y Cabify. Familiares repartirá 22.000 fotos de personas desaparecidas en esta marcha del silencio. Organizaciones de la sociedad civil reclamaron en Salto por la pintada del cartel de la ciudad con colores militares. Trabajadores y trabajadoras de UTEC denuncian discriminación y persecución por revelar irregularidades. El ex viceministro del Interior aseguró que es más efectivo atacar a los grandes narcos que al microtráfico y cuestionó la consigna "hay orden de no aflojar". A 33 años de recibirse de profesora de literatura, Alejandra Colet Spinetti logró la entrega de título de docente con el nombre y género que corresponden a su identidad. Más tensión en Europa. Finlandia y Suecia formalizarán su pedido de ingreso a la OTAN. Martín, iniciamos una visita por exteriores con nuestros valientes compañeros. Y sí, hoy es un día, claro, exactamente, es un día con complejidades para estar al aire libre. Imaginémonos aparte cómo se vive esto a nivel de la población que está en situación de calle. En primer término, para empezar a hablar de esos temas, Mariana Abreu. ¿Cómo andás, Mari? ¿Cómo estás, Martín? Natalia, el saludo para todos. Estamos en Maldonado y Pablo de María. Desde aquí salen los equipos del Ministerio de Desarrollo Social que trabajan con personas en situación de calle. Aquí está el ministro Martín Lema, que en breve dará declaraciones a la prensa sobre el plan invierno que arrancó ayer y también sobre las articulaciones con diferentes organismos ante esta advertencia meteorológica de la que dábamos cuenta. Muy bien, bueno, seguiremos adelante. Este es uno de los móviles, hay otro previsto. Sí, Diego Martini, ¿por dónde estás? Hola Martín, hola Natalia, nos encontramos aquí en la Rambla del Buceo, acá en la curva donde está el Museo Oceanográfico. Mucho viento, mucho frío por acá. Hay gente acá en el Museo Oceanográfico que va a pernoctar la noche por acá. Recorrimos las calles de Montevideo y conversamos con algunas personas en situación de calle. En breve estaremos compartiendo los testimonios. A pesar de la alerta de ciclón, muchas personas pasarán la noche en la calle. Bueno, y ahora un poquito más abrigada, contenida por el estudio, nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Que aparte va a plantear otro tema. ¿Cómo te va, Juli? No sé si abrigada, justo hoy no, pero sí contenida por el estudio, como decían compañeros. Hoy vamos a estar hablando de uno de los temas que están en agenda en este momento, que vemos como lo es el tema de nuestro puerto, porque desde hace unos minutos, nomás de las 19 horas, comenzó un paro de 24 horas a nivel nacional del sector público de la Administración Nacional de Puertos. Nosotros comenzamos para el informe de hoy con la integrante del secretario ejecutivo del PIT-CNT y también de la mesa
Junta Ejecutiva del SUPRA, del Sindicato de Portuarios y Ramas Afines, sobre la situación del puerto, por qué este paro y también lo que está sucediendo con la empresa Montecón y con la terminal Cuenca de Plata. Así que si les parece, continuamos con esto en unos minutitos nomás, ahora seguimos con más información. Muchas gracias, Juli. Bueno, notarán que es distinto el comienzo de hoy, justamente para profundizar en los fenómenos meteorológicos que se esperan por estas horas. Estamos recibiendo en la mesa central de MBD Noticias a Natalie Bentancor, que es directora de Servicios Meteorológicos de Inumet. Natalie, bienvenida y gracias por estar en este día de mucho trabajo y demanda. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, ¿qué está pasando en este momento, ¿no? La noticia o la pregunta del millón. Bien, bueno, lo que tenemos actualmente afectando las costas uruguayas es un ciclón extratropical en donde está generando rachas de viento muy fuertes como las que estamos teniendo hoy en día. Tenemos una alerta amarilla que inclusive va hasta las 20:30 y se va a actualizar hasta las 6:30 de la mañana del día de mañana. Eso en lo que respecta al día de hoy. Para el día de mañana lo que estamos esperando es que se genere un ciclón subtropical que tiene características diferentes a los extratropicales que habitualmente estamos acostumbrados y que habitualmente tenemos en esta región. Y lo que estamos previendo es que a partir de mañana, 6:30 de la mañana, elevemos el color de la alerta a nivel naranja durante gran parte del día, esperando los vientos más intensos en lo que es la costa de Maldonado y de Rocha, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 y 130 kilómetros en la hora. O sea que los fenómenos más extremos todavía no se han presentado. Las primeras horas de mañana van a ser particularmente duras, pero al menos por ahora no se prevé que se alcance el máximo nivel de advertencia, que sería el rojo. Naranja es lo que están manejando. Exactamente. Nosotros hasta el día de hoy, con los diferentes análisis de los modelos numéricos de predicción y con los datos actuales que tenemos, estamos previendo una alerta a nivel naranja, que de todas formas hay que tomar las precauciones del caso y no minimizar porque no sea un rojo. O sea, nosotros el nivel rojo prevemos ráfagas de viento de más de 140 kilómetros en la hora, que no es el caso. Nosotros estamos esperando hasta 130, principalmente en lo que es la costa de Maldonado y de Rocha. Pero la alerta naranja a partir de las 6:30 sí será para toda la franja en donde ahora es amarilla. Exactamente, si a partir de las 6:30 de mañana la alerta se elevará a color naranja en todo lo que es la franja costera, con diferentes rangos de viento. Lo que es desde el suroeste hasta Maldonado, esperamos hasta 100 kilómetros por hora de rachas de viento y desde Maldonado hacia la costa de Rocha, ráfagas que podrían alcanzar los 130. Sí, Nati. No, que eso produce además un descenso importante de las temperaturas. Exactamente, sí, lo que genera el viento, por efecto de viento, baja la sensación térmica, entonces va a tener una sensación de un día más frío. Además de eso, ¿qué pasa con otros fenómenos? Eventualmente lluvias, quizá comentaste algo, pero para saber más. No, las precipitaciones lo que estamos esperando es que puntualmente hayan valores acumulados entre 30, 40 milímetros, quizá en alguna zona un poco más por el evento, más asociado a chaparrones fuertes, como los que tuvimos hoy. Bien, ¿qué precauciones debe tomar la población? Hoy fue un día feriado, mucho menos movimiento en la calle, pero mañana es un día normal. Bien, entonces, sí. ¿Qué es lo que conviene decirle a la gente? Nosotros lo que sugerimos a la población es que estén atentos principalmente a las alertas emitidas por Inumet, tanto en su sitio web como en las redes sociales, y también a las recomendaciones que hace el Sistema Nacional de Emergencias. O sea, obviamente que extremar los cuidados, sí. Pueden no salir, que no salgan. Bueno, las clases están suspendidas ahora, se acaba de decidir en Maldonado y Rocha. Eso, bueno, es una medida de prevención para que los niños, sobre todo, no se expongan tanto a este tipo de fenómenos meteorológicos. Bien, antes del cierre, Natalie, algo un poco más genérico mirando hacia adelante. Hay que ver este evento meteorológico, si es que está bien dicho así, como algo, si no excepcional, por lo menos solitario, en el sentido de que no se debería en lo inmediato esperar algo parecido, o tenemos algo más para decir con respecto a cómo puede venir el invierno que no está tan lejos. No, nosotros, o sea, a partir de luego del miércoles, que va a haber un descenso en las temperaturas, la intensidad de los vientos va a comenzar a disminuir. Sí estamos previendo que están las estadísticas, las tendencias climatológicas para todo lo que es el invierno, donde estamos esperando temperaturas normales, levemente por debajo de lo normal, y lluvias también levemente por debajo de lo normal, porque aún continuamos bajo la influencia de la Niña, que genera que en nuestra región haya un déficit en las precipitaciones. Natalie Bentancor, de Servicios Meteorológicos de Inumet, directora de esa área. Muchas gracias por la visita a este canal vecino que es TV Ciudad, que les tiene habitualmente trabajando acá nomás. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, y seguimos, Martín, vamos de nuevo con el contacto con nuestra compañera Mariana Abreu. Tiempo de móvil, adelante. Fernández Crespo. Por otro lado, con NACE pusimos a recorrer lo que son los policlínicos móviles,
con tanto personal de ACE como personal nuestro, que estén chequeando el estado de salud y mañana van a estar también haciendo recorridos para ver cómo se afrontó la situación, y también la coordinación con lo que tiene que ver con el Congreso de Intendentes y con SECOED de todo el país. Ahora recién estamos haciendo, junto a la directora de Protección Social, Fernanda Wesper, un recorrido departamento por departamento, porque sabemos que el alerta emitido difiere según diferentes zonas del país, entonces en algunas la capacidad de refuerzo tiene que ser mayor. ¿Cuál es? Estamos para BTV Noticias, si la población ve a personas en situación de calle, ¿cómo se tiene que comunicar precisamente con la cartera para justamente que ayude al Ministerio a que la persona pueda resguardarse en un lugar? Bueno, tenemos diferentes vías, tenemos el 0800, tenemos también una vía de WhatsApp que están circulando y tratamos y agradecemos que se circulen los diferentes medios. En lo que tiene que ver con la vía de WhatsApp, aparte se hace una devolución de cuál es el estado de situación del caso advertido. Después hay diferentes características que se puede llamar al 105, opción 3, cuando se ve el peligro de salud inminente, o en caso de algún tipo de disturbios al 911. También recién repasábamos con la directora de que vimos un incremento sensible en la cantidad de contactos. En lo que fue la jornada de ayer, nosotros tomamos de las 6 de la mañana de un día hasta las 6 de la mañana del día siguiente, o sea, son 24 horas. Tuvimos 185 contactos de las 6 de la mañana de ayer a las 6 de la mañana de hoy, y ya actualmente estamos alcanzando los 250 contactos cuando todavía quedan las horas más complejas, y siempre agradeciendo a la ciudadanía porque claramente nosotros con los equipos no estamos en todos los lugares a la vez, y cuando llega la advertencia, de acuerdo a las características del llamado, calificamos en cuanto a la gravedad. Y cuando vemos que puede haber un riesgo en la salud, ahí trabajamos con las ambulancias que tenemos y con el Hospital Británico que visita a personas a la intemperie. Ministro, ¿es posible pensar que el concepto detrás es que no quede nadie en situación de calle? Digo, porque hay muchas personas que se niegan a ir a los refugios, por ejemplo, pero ¿ese es el objetivo? Siempre tiene que ser de resguardo. Siempre nosotros nos exigimos al máximo, y en los casos donde la persona se niega, a raíz de una ley del año 2011 que reglamentamos el año pasado, si una persona en situación de intemperie, a raíz de esa situación, tiene un riesgo de muerte o un riesgo de salud severo, ahí lo que se hace, se llama al médico que certifique y se traslada a través del Ministerio del Interior, porque nosotros no podemos dejar que una persona, dar a una persona por perdida en esas circunstancias. Entonces hay que hacer el máximo de intentos en forma permanente. En la jornada del día de hoy tuvimos conversaciones de las más diversas con todas las instituciones que les hacía referencia, y la idea es mejorar permanentemente. Bueno, muchas gracias, Mariana. Escuchábamos al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y ahora nos vamos al contacto con otro de nuestros móviles. Claro, está pronto Diego Martini. Adelante, Diego. Natalia, Martín, llueve, hay mucho viento, hace mucho frío acá en la Rambla del Buceo y todavía no llegó lo peor, ¿no? Porque estamos en alerta amarilla y se esperan vientos más fuertes, temperaturas más bajas. Acá en el Museo Oceanográfico, a nuestras espaldas, hay personas que van a pasar la noche acá, que prefirieron no hablar, están reunidas ahí, están entre ellas, pero van a pasar la noche acá. Y hoy salimos a la tarde con MBD Noticias a recorrer la ciudad de Montevideo y a conversar con muchas personas. Algunas sí pasarán la noche en un refugio, otras no, por decisión propia o porque se les complica o porque prefieren no ir a hacer la cola para un refugio por temor a quedarse afuera y perderse esa posibilidad de que quizás estén en algún lugar y pase alguien con un plato de comida o con algo de leche caliente para la tarde. Son muchas las personas que están en situación de calle. Cualquiera que las vea, bueno, se puede comunicar con los números del MIDES, con la línea que dispone el MIDES para comunicarse. Y bueno, cualquier ayuda para ellas es bienvenida. La mayoría nos agradeció de poder llevar su voz, la voz de esas personas que a veces vemos e invisibilizamos y no queremos ver, poder llevarla y poder llevar sus reivindicaciones. Así que, bueno, va a ser una noche muy fría, con mucho viento, y hay personas que algunas eligen y otras, porque no tienen la posibilidad, van a estar pasando en situación de calle. Veamos lo que decían algunas de ellas hoy en esta recorrida. Cuando estaba en situación de calle no tenía dónde quedarme, dormía allá abajo en la Rambla, dormía en una plaza. Digo, al venir acá hasta refugio me consiguieron un trabajo, digo, algo digno para presentarlo a la sociedad. En esto de la alerta de temporal que hay, ¿vino más gente hoy? Sí, hoy tuvimos un proceso de 131 personas adentro de la casa, sí, y esperamos tener más.
Entonces, O sea que habitualmente cuando hay alerta de temporal, de lluvia, viene más gente. sí, temporalmente sí, viene mucho más gente y bueno, estamos apostando a que venga más. Para eso estamos nosotros. Aún así hay gente que aunque haya lluvia temporal, a veces no viene y prefiere quedarse en la casa. No, vienen, sí, vienen. Hoy fue un promedio de 131 personas, pero habitualmente vienen 70, 80 personas diarias. ¿Ah? Vienen, sí. Por primera vez vine hoy, viste, porque salí del refugio donde estoy y está bastante frío, bastante complicado, tengo una úlcera arterial y no puedo estar mojado bajo agua, viste, y por eso vine, me parece bueno. Una experiencia nueva y aparte, yo qué sé, estar al abrigo, digo, tener algo también para comer, todo eso, viste, eso es bueno, estos lugares son buenos. Que falta mucha más atención también a veces de los entes del gobierno, que no abarcan otro tipo de cosas quizás que no están bien abarcadas, ¿no? ¿Entendés? Hay cosas que faltan todavía, muchas cosas que faltan, ¿entendés? Por ejemplo, yo qué sé, digo, yo hablo por mí, ¿no? Una persona discapacitada que yo sé que está bravo, que ahora viene el invierno, pero que no tenga un cupo en un 24 horas con 20 operaciones arriba, una úlcera arterial, que no puede, ¿entendés? Que tenga que estar alrededor, ¿entendés? O caminando muchas cuadras. Eso tendría que ser más ágil el mecanismo, ¿entendés? El MIDE no me da nada, el MIDE me sacó la tarjeta, me sacó la canasta, nos tiene acá así, mirá, pernotando en la calle. Pues cuando vos vas a buscar un refugio te dicen que no. ¿No podés ir a un refugio? No, porque te dicen que no hay lugar. ¿Hoy qué haces que hay alerta naranja? Y estoy acá, amigo. Acá estoy a 2 cuadras de la casa de gobierno, pidiéndote para comer a vos. ¿Entendés? Pasándola mal, pasando frío. Y a mí ¿qué me da el Estado? No me da nada. No me da trabajo, no me da nada. ¿Cómo es el día a día acá? El día a día acá es horrible. Todos los días estamos en la misma. Buscando una chamba, buscando un trabajo y no lo podemos conseguir. Hay gente que tiene muchas condiciones y no lo gana. Yo sé hablar 4 idiomas, soy marinero barcopequero y no puedo conseguir un trabajo. ¿Cómo te trata la gente acá? La gente que... No, la gente es bonita. La gente es bonita. La gente de barrio bonita. Yo me crié acá, la gente de barrio re bonita. Si llueve y hay tormenta, ¿cómo haces? Me quedo acá, papi. No me tengo otro para quedarme. Mirá cómo estoy. Mirá esto. Dramática situación, Martín. Ojalá que haya una respuesta para todas estas personas cuando estamos recomendando que no salga a la calle el que no tiene que hacerlo, para evitar riesgos. La gran pregunta es qué pasa con quienes, por lo menos no tienen vivienda propia. Hay dispositivos públicos de los que hemos hablado muchas veces y ahora nomás vamos a retomar esa agenda, en particular hablando de la situación de uno de esos centros, pero tenemos un comentario extra para hacer, Nati. Sí, hoy decíamos al inicio que tanto en Maldonado como en Rocha se tomó la decisión, los centros de emergencia, coordinados de emergencia de esos departamentos junto al SINAE tomaron la decisión de que mañana no se brindaran clases, que estuvieran cerrados los centros educativos en esos 2 departamentos, justamente porque sabemos que es donde va a ser más fuerte los vientos, la tormenta y todos estos fenómenos meteorológicos. Pero recordemos, y nos dicen desde el Consejo Directivo Central de ANEP, que rige la circular 2/2010 de noviembre de 2012, cuando se tomó la decisión por las autoridades de ese momento, que cuando la alerta de riesgo meteorológico es amarillo o naranja, están o permanecen abiertos los centros educativos que no tienen ningún problema, pero no se pasa lista, ¿verdad? O sea, no se controla la asistencia para que los padres tomen la decisión que consideren correcta. Bueno, tenerlo en cuenta porque de hecho ya rige una alerta amarilla, por lo menos en buena parte del frente costero del país. Y desde las 6:30 de la mañana va a ser naranja. Claro, se va a dar un paso más y eso coincide con lo que Natalia describía. Ahora nos proponemos mirar de forma
focalizada a uno de los dispositivos justamente que le dan asistencia a las personas que lo precisan, muchas veces en situación de calle. Se llama Urbano, cumple 10 años, trabaja en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura con personas justamente que están en situación de calle, y en 2021 se amplió para transformarse en un programa que hoy trabaja de manera descentralizada en 4 barrios de Montevideo, lo que también hace que se extienda su campo de acción al terreno cultural. Walter Ferrería es su coordinador y nos contó la importancia de acercar el arte y la cultura a aquellos que no pueden acceder fácilmente como un derecho que tenemos todos los ciudadanos. El programa se ubica en 4 puntos de Montevideo: Urbano Sur, Oeste, Este y Norte, y se enfoca en trabajar donde hay más sufrimiento social. Desde 2021 también trabaja con niños, niñas y adolescentes, según explicó su coordinador Walter Ferreira. Todo lo que sucedió en la pandemia se nota de sobremanera el recrudecimiento de las dificultades sociales. Entonces, nuestro programa, que tiene un montón de locales, de lugares a donde acceder, recibe a mucha niñez, a muchos adolescentes, a muchos vecinos, a personas ancianas. Luego de 10 años de trabajo, estamos proponiéndonos llegar a lugares que hasta ahora eran mucho más alejados para nuestra política, y que tiene que ver con esto de los derechos culturales. Muchas veces, ante realidades adversas, todo lo que tiene que ver con trabajo, arte y cultura parecería que no es parte de la emergencia social. Lo que hemos comprobado a lo largo de este tiempo es que justamente las herramientas de trabajo con la cultura son muy necesarias a la hora de ir restableciendo algunos vínculos. Si bien no soluciona las cosas de fondo, el arte y la cultura no nos salvan de las problemáticas sociales, no es la solución última. Actualmente se trabaja de forma coordinada entre otros programas del Estado que trabajan en problemáticas de situación de calle. Ferreira se refirió a la vulneración del derecho a la vivienda. Vemos que hay una realidad que realmente es expulsiva de las personas de su lugar por distintos motivos, y es una realidad que no se avisoran soluciones a corto plazo. No es una locura pensar en que puede haber una solución más de fondo. Sigue siendo un derecho que no se cumple. Volvemos a datos de interés ante la perspectiva climática que tenemos, ¿no? Estamos todavía en otoño, pero ya a las puertas del invierno, porque el aire acondicionado sigue siendo, digamos, la forma de calefaccionarse más económica, y es seguido dentro de esos dispositivos por las estufas a leña, pero no por todas, sino por las de alto rendimiento. Bueno, con el frío es importante tener en cuenta información para elegir el tipo de calefacción más adecuado, y el costo es una de las variables más importantes. La empresa SEG Ingeniería, consultora de reducción de costos energéticos, publicó en las últimas horas algunos datos sobre sistemas de calefacción en el país. Allí establece que el último dato disponible es del Balance Nacional de Energía Útil de 2006. La calefacción representaba el 32% del consumo energético residencial en Uruguay, siendo el principal uso de la energía en los hogares. El resto se reparte entre 28% para cocción de alimentos, 18% en calentamiento de agua, 8% para conservación de alimentos, 6% en iluminación y 8% en otros usos. La principal fuente para calentar viviendas ha sido históricamente la leña. Es utilizada por el 40% de los hogares del país, pero depende de la ubicación geográfica. En el interior, la leña es elegida como fuente de acondicionamiento térmico por el 55% de los hogares. El 18% elige supergas y 17% la electricidad, con preferencias que se han mantenido estables en la última década. En Montevideo, según las encuestas continuas de hogares realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, las preferencias han cambiado. La electricidad alcanzó el 36% de las preferencias y se posiciona como la fuente más elegida para calefaccionar las viviendas en Montevideo. Esta expansión de la electricidad como fuente de calefacción constituye una mejora en términos de eficiencia. Según indica la tabla elaborada por SIG Ingeniería, para una habitación de 15 metros cuadrados, el costo mensual es: aire acondicionado representa el tipo de calefacción más económico, con un costo estimado de 561 pesos, seguido de la estufa a leña de alto rendimiento, que tiene un costo de 707 pesos mensuales, y el calefactor a pellets de 1.131. Después se ubican con costos más elevados la loza radiante, supergas, estufa a leña abierta, gas natural y paneles eléctricos.
Bueno, y volvemos a Refugio, donde estaba hablando recién el ministro de Desarrollo Social. Claro, ahí tenemos al frente de ese equipo a Mariana Abreu. Adelante, Mari. Así es, compañeros, recién terminó esta rueda de prensa a cargo del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, quien se refirió a la articulación que hay entre diferentes organismos en relación a esta advertencia meteorológica que evidentemente afecta en gran medida a estas personas que están en situación de calle. El ministro dijo que la idea es que ninguna persona duerma en la calle, más allá de que pueden negarse a asistir a los refugios en determinadas condiciones. También se impulsa una normativa para que en casos de que haya riesgo a la salud de las personas puedan ser obligadas a asistir. Dijo también Lema que hay unos 3.000 lugares, más de 3.000 lugares para personas en situación de calle y que se puede analizar incrementar estos cupos en la medida que sea necesario, y destacó como novedad que hay unos 200 lugares para personas que transiten adicciones. Esta es una de las causas también más frecuentes que tienen las personas para permanecer en la calle. Esta y también otro de los motivos es la salida de la prisión, entre otras cuestiones. Como dije, se está articulando con Ministerio del Interior, con comités departamentales, también con el SINAE. Ayer comenzó el plan invierno, hoy, luego de las 9 de la noche, está el operativo Frío Polar a cargo del Ministerio de Defensa, así que vamos a seguir ampliando estas informaciones a medida que transcurre esta advertencia y se materialice estas condiciones climáticas que, bueno, han sido destacadas y señaladas por parte de los especialistas. Bueno, clarísimo, Mari, muchas gracias. Continuamos con otros temas, Sí. Martín, porque el jueves a las 10 de la mañana está citada la ministra de Economía, Susana Arbeleche, a la Cámara de Diputados, donde será interpelada por la representante Betiana Díaz Rey. Sí, la bancada Frente Amplista quiere explicaciones sobre las proyecciones en materia económica que hace el gobierno y también sobre las políticas orientadas a los sectores más vulnerables. Tras la fallida comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que convocó a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para conocer las estrategias del Poder Ejecutivo a los efectos de enfrentar la crisis actual, a la que Arbeleche faltó, la oposición cuestiona el diagnóstico del gobierno. Queremos saber si se va a asegurar efectivamente la recuperación salarial y cómo, porque hemos preguntado desde el presupuesto nacional hasta ahora y no hemos tenido respuestas concretas, pero además también queremos saber cuál es la foto que tiene el gobierno, ¿no? Porque este es un equipo económico que salió a decir en febrero que la pobreza infantil había bajado, eso lo repitió todo el gobierno en campaña electoral, y cuando salen los informes del INE vimos que no solo no había bajado la pobreza infantil, sino que en todas las franjas etarias hubo un aumento generalizado de la pobreza y no estamos en niveles prepandemia. En estas últimas horas, Cabildo Abierto reclamó a sus socios un aumento diferenciado para algunos sectores. El Frente Amplio coincide, pero reclama medidas diferenciales para las capas más vulnerables. Se pone en la misma bolsa aquellos cargos de dirección o gerenciales de los ministerios y empresas que a los salarios más sumergidos, en este caso de lo que es el personal subalterno de las Fuerzas Armadas, pero también, por ejemplo, el personal de la salud, el personal policial, ¿no? Tenemos muchas situaciones que son muy diferentes. Entonces, lo que decimos es, entendemos si podemos acompañar esto, y es un planteo de recibo. Ahora, nosotros lo que estamos planteando es que tiene que haber medidas diferenciales. Vamos a cambiar de tema, pasamos a, digamos, el terreno sindical educativo, porque el sindicato de quienes trabajan en la UTEC, la Universidad Tecnológica, denuncia que hay sistemas institucionales que se activan para hostigar a trabajadores y trabajadoras de esa rama de la actividad de la enseñanza que cuestionan a la administración, o sea que hacen distintas denuncias. Y el PIT-CNT emitió un comunicado respaldando al gremio. Dirigentes del sindicato tienen denuncias por personas de la institución a la vez señaladas. Es el caso del presidente, Marcelo Ubal, que tiene una denuncia por acoso laboral por parte de un docente denunciado por un grupo de estudiantes por acoso sexual. La mesa representativa del PIT-CNT consideró inadmisible que los trabajadores que denuncian irregularidades, en especial dirigentes y afiliados gremiales, sean denunciados, hostigados e investigados con el apoyo del Consejo Provisorio de UTEC en espacios institucionales observados por la Institución Nacional de Derechos Humanos en referencia a la comisión de acoso del organismo.
Nosotros lo que venimos pidiendo es que se cumpla la ley en UTEC, en los aspectos fundamentales de protección de derechos, en primer lugar, que no se habiliten mecanismos como la comisión de acoso o un sistema de evaluación que está siendo reformulado, pero sigue validado el anterior, a donde se usan esos mecanismos institucionales para hostigar y acosar a las personas, tanto estudiantes como docentes. Y por otro lado, aspectos sustanciales que están allí en la resolución de la mesa permanente del PICNT, como es el cumplimiento de la ley en los aspectos vinculados al tema del cumplimiento del artículo 14 de la Fundación de UTEC, a donde se habla específicamente de que la institución tiene que ser cogobernada. Entonces, podríamos seguir enumerando una cantidad de aspectos de la ley que no se cumplen y que para nosotros son absolutamente fundamentales. Bueno, hace días, Martín, el puerto es noticia. Sí. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas por la incertidumbre que hay con respecto a los puestos de trabajo. ¿Qué va a pasar cuando esto se laude y se saquen las cuentas con respecto a esos puestos de trabajo? ¿Qué pasa ahora? Lo empieza a contar Julieta Núñez Tomás. Juli, adelante. Gracias, compañeros. Bueno, como mencionábamos al principio, hace unos minutos comenzó por 24 horas un paro del SUPRA, del Sindicato Único de Trabajadores Portuarios y de Ramas Afines, que es del sector público de la Administración Nacional de Puertos a nivel nacional. Esto comenzó a las 19 y va a ser hasta mañana a las 19. Como sabemos, se vienen turnando de alguna manera para parar tanto en el sector público y privado, pero también continúa el paro siempre o la paralización de las actividades en Montecón, que es la presa que está siendo afectada en este momento. Pero además siguen exigiéndole al Poder Ejecutivo que resuelva lo que tenga que ver con este caso y mencionan que que tienen que ajustar las cuestiones para que los trabajadores y las trabajadoras no sean quienes paguen el costo político de este acuerdo, así lo mencionan en su comunicado. Vamos a explicar un poco cuál es el esquema de lo que sucede en el puerto y cómo interactúan en términos de empleo y de cantidad de empleo estas dos empresas que son protagonistas de este conflicto. Está por un lado Catunasi, que opera aquí en Uruguay bajo Terminal Cuenca del Plata, que tiene alrededor de 1.300 trabajadores, un poquito más de 1.300 trabajadores, y Montecón, que tiene cerca de 400. Esto siempre va variando porque en el puerto los trabajos son mayoritariamente mediante jornales. Entonces, cuando hay más barcos se contrata más gente y cuando hay menos barcos, bueno, obviamente que se prescinden de esos jornales y ahí es que se da una variación, aunque nos decían desde el SUPRA que siempre hay más o menos 1.000 personas trabajando en el puerto de Montevideo. Una de las cosas que cabe mencionar cuando estamos hablando de esto es que desde el gobierno se decía que este acuerdo en sí, este acuerdo que hizo el gobierno con Catunasi, iba a mejorar las condiciones de empleo, iba a mejorar la cantidad de empleo en el puerto porque el puerto iba a crecer. Lo que sucede es que ahora ya están habiendo modificaciones en el aspecto laboral, pero todavía no creció, digamos, el puerto en ese sentido. Bien, ¿y qué está pasando en este momento con los puestos laborales? Bueno, lo que pasó fue que hace 2 semanas Montecón anunció que en un plazo de 90 días iba a despedir a 150 trabajadores y iba a hacer una reducción de los jornales de los restantes 250, más o menos, trabajadores, de 25 a 15 jornales. Entonces, eso obviamente generó reacciones diversas, las que estábamos comentando antes. Allí comenzaron las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el sindicato y la empresa. Se logró que un acuerdo inicial que había con Catunasi, de que con TCP, de Terminal Cuenca del Plata, que iba a contratar, iba a absorber 77 trabajadores, subiera a 110. Esto obviamente se acompaña con una contratación también por la Administración Nacional de Puertos de 50 trabajadores de Montecón, pero estas contrataciones no serían efectivas inmediatamente desde el momento del despido de Montecón. Esto hay que gestionarlo y nos decían desde el SUPRA que puede ser algo que suceda a partir de mediados de año o más hacia finales de 2022. Y en lo que no ha dado marcha atrás la empresa, ya sea con las movilizaciones o con las negociaciones que se han tenido principalmente en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es con la reducción de estos jornales. Los jornales de los trabajadores portuarios, estos jornaleros que mencionábamos, son de alrededor de 1.300 pesos y esta reducción
de 10 jornales aproximadamente, habría algún tipo de variación según los jornales, el acuerdo que tengan actualmente sería de 13.000 pesos, o sea, percibirían aproximadamente 13.000 pesos menos en sus sueldos si se da esta reducción, ni que hablar de lo que sucedería con los seguros de paro y estos trabajos que aún no se sabe cuándo se concretaría su contratación. Esto además tiene algunas consecuencias en términos de la calidad del empleo y de que este acuerdo no aseguró nada para que sucediera esto ahora, para que no sucediera esto ahora. Y justamente esto fue que conversamos con Vanessa Peirano. Ella es integrante del Ejecutivo del Supra y del Secretario Ejecutivo del PIT-CNT. Nosotros decimos que acá, si hubiese una intención de que se generaran más puestos de trabajo genuinos, eso debió quedar escrito en el acuerdo. El acuerdo no tiene ningún capítulo de relaciones laborales que garantice más trabajo, ni siquiera que garantice los puestos existentes. Por eso lo que estamos viviendo hoy lamentablemente no nos sorprende, sabíamos que iba a pasar. El acuerdo en realidad, al no garantizar por escrito esas intenciones dichas públicamente, entendemos que no quedan en eso, son meramente intenciones, pero que no son reales hoy para la actividad portuaria. Nosotros entendemos que la actividad portuaria es una de las pocas que ha crecido últimamente, en el último año hasta un 17%, ANP hizo público sus números, entonces parece bastante ilógico que una actividad que va en crecimiento no solo no mantenga los puestos de trabajo existentes, o sea, no solo no genere puestos nuevos, sino que no mantiene los que ya existen. Esa es la gravedad del tema. Cuando se concretó el acuerdo, trabajadores y trabajadoras del puerto iniciaron un juicio al Estado para, Juli, tratar de anularlo. Sí, este juicio va a llevar más o menos 2 años, nos mencionaban desde el Supra, son los tiempos, los plazos estimados, porque ellos tienen varias preocupaciones. Es decir, esto lo mencionamos así porque esto arranca desde antes que haya problemas con esta situación concreta del anuncio de los despidos de Montecón, porque en realidad ellos identifican otros problemas vinculados a este acuerdo que tienen que ver con, por ejemplo, qué tipo de negociaciones característica de estas empresas. Lo que nos comentaba Vanessa Peirano es que, por ejemplo, Montecón en el pasado y cuando estaba operando anteriormente, había instancias de bipartitas de negociación con el sindicato que llegaban a, por ejemplo, mínimos de jornales. ¿No? Estos jornales que decíamos que ahora quizás bajen la cantidad para los trabajadores que queden trabajando en Montecón, habían sido un acuerdo de que la mayoría de los trabajadores que están en este momento en Montecón tienen un mínimo asegurado mensual. Esto les da seguridad, les da estabilidad en su salario de 25 jornales. Esto nunca había sucedido, nunca se logró con TCP, con Cantú Nazi, no pudieron tener ese tipo de negociaciones y todos los trabajadores que están allí están en régimen de jornaleros y perciben además una gran estabilidad en lo que tiene que ver con los movimientos del puerto. Sobre esto también comentó Vanessa Peirano ya para finalizar el informe. La estabilidad de los puestos. Nosotros tenemos la ley de puertos que establece esa figura de jornalero portuario. Siempre como sindicato hemos estado en contra de esa figura porque no garantiza mínimos de jornales, es una lucha muy larga que hemos dado. Y esa es la figura con la que TCP contrata, ¿no? Si bien tenemos acuerdos bipartitos que en algunos sectores se han logrado mínimos de 20 y pocos jornales, no dejan de ser jornaleros. Y eso también es bastante ilógico que una actividad que es estable, que es consecuente, que es atractiva, no debería mínimamente garantizar sueldos mensuales. TCP hoy no tiene ni un solo trabajador mensual, todos son absolutamente con la figura de jornalero. Entonces, eso es muy grave para nosotros. Bueno, seguimos en tema y nos vamos al puerto. Sí, tercer móvil de hoy, Natalia de Brum. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Acaba de terminar una reunión que se dio entre las autoridades del Ministerio de Trabajo y los trabajadores del puerto, principalmente los trabajadores de Montecón. En principio decirles que a partir de las 19 horas se comenzó un paro portuario de los empleados públicos, pero todavía no hay una solución. Vamos a hablar ahora, vamos a escuchar a Álvaro Reinaldo y ya le consultamos sobre los avances que hubo en esta reunión. Esta movilización era los empleados de la Administración Nacional de Puertos que lo están haciendo hoy a partir
partir de las 19, cosa que queda por fuera ya de nuestra tregua de 48 horas. Y los trabajadores de Montecón también actualizaron su posición y vuelven a poner sobre la mesa 24 horas de paro, que es hasta mañana a las 19. Pero por otro lado, como tú decís, el puerto de Montevideo se encuentra cerrado desde hoy temprano y por las previsiones climáticas que hay, seguramente el día de mañana esté cerrado totalmente. ¿Se está más cerca de una resolución a este conflicto? Yo creo que sí, cada reunión que se tiene se avanza, por eso es que hay que tener esa capacidad de dialogar, de estar siempre en contacto y diálogo con las autoridades. Yo creo que venimos por buen camino, ojalá que esto sea algo definitivo, pero eso lo decidirá el conjunto de trabajadores. Es de esperar entonces que la tregua esta que se hizo en el fin de semana, que bueno, que en definitiva ha terminado hoy con este paro que comenzó a las 19, se dé o sea, que vuelva a seguir un espacio de pausa, digamos, en paros, o las movilizaciones podrían continuar. En base un poco a la reunión, si usted dijo que no podía dar grandes detalles, pero bueno, en ese sentido, en base a lo que fue la respuesta de la reunión de hoy, ¿hay una posibilidad de que se termine, digamos, con las movilizaciones? Sí, claramente, las posibilidades están todas sobre la mesa. El conjunto de los trabajadores en el Ejecutivo Nacional resolverá si esto es lo suficientemente aceptable como para decir abrimos una tregua por si hay que afinar algún detalle más, o se da por terminado el problema, o todo lo contrario, se vuelve a rechazar y las medidas están sobre la mesa, sin duda. Nos hacían notar que el tema de los despidos por ahora no está arriba de la mesa, pero también es cierto que se había dicho que se hacía una tregua, un compás de espera en este tema por espacio de 90 días. Para ustedes eso tiene que quedar claro, el tema de los despidos no puede volver a aparecer, sino un poco se estarían frustrando las negociaciones. No, no es que tengan que aparecer los despidos o no, acá nosotros queremos, y lo hemos dicho en principio, son las reglas claras. Si va a haber despidos, que lo hagan oficialmente y vamos a trabajar sobre esos despidos. Si hay seguro de desempleo, que lo hagan oficialmente y vamos a trabajar sobre eso. Lo que no queremos es que día tras día estén cambiando la pisada y eso es lo que creo que estorba las negociaciones. ¿Y oficialmente qué tienen ustedes sobre la mesa en concreto, básicamente? Bueno, muy bien, nos vemos estudios, le agradecemos por la cobertura allí a Natalia Debru. Exacto, y cambiamos de tema. Este viernes, como todos saben, este viernes 20 de mayo se realiza una nueva edición de la Marcha del Silencio. Sí, en esta ocasión el colectivo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos llevó adelante una campaña audiovisual que tiene como protagonista a la comunicadora Blanca Rodríguez. Bueno, y la edición número 27 de esta marcha será transmitida en vivo por TV Ciudad. Hace mucho tiempo que familiares buscan el destino de sus desaparecidos en nuestro país, sus hijos, sus hijas, sus hermanos, sus padres, sus madres, sus nietas. Tanto tiempo que muchos de ellos ya no los pueden buscar más. Han muerto esperando. En este 20 de mayo, por eso, Familiares nos convoca a todos a aportar esas fotografías. No importa el parentesco, todos somos familiares. Durante la marcha, las fotografías van a estar disponibles. Ustedes las van a poder recibir y las van a poder portar para que sus miradas, sus rostros, sigan pidiendo verdad y justicia en el Uruguay. Las letras de Salto fueron pintadas con colores camuflados que identifican a los soldados por la reciente denominación de Mayo, Mes del Soldado. Sí, y esto que pasó en el departamento salteño, en un lugar muy importante, por eso el cartel que habla de la identidad local está ubicado allí, generó malestar en parte importante de la sociedad de aquel departamento del litoral norte del país, y en particular a quienes habitualmente en cada 20 de mayo se movilizan también allí. Empezó a escuchar que se iba este mes de mayo a festejar el Día del Soldado y se iba a tomar el mes de mayo como el mes del soldado. Nos pareció que era inconveniente, pero esas letras fueron creando un malestar en mucha gente, porque Salto ha pintado esas letras de distintos colores. Por ejemplo, Salto las ha pintado de violeta, del color de los feminismos, la ha pintado de los colores de la diversidad. O sea, esas letras han sido intervenidas muchas veces. Pero nosotros sentíamos que esas letras pintadas de verde, ¿qué querían decir? Que Salto
era el ejército. Finalmente nosotros elevamos una nota y el grupo de hoteleros arregló con el ejército que ellos el día 19 van a dejar las letras de color blanco como estaban, y nosotros el día 20 o el 19 de noche, que es lo que pensamos hacer, vamos a ir a hacer nuestra intervención de conmemoración del 20 de mayo. Ahora, agenda de seguridad. Habló en las últimas horas en la radio M24 Jorge Vázquez, ¿no? Quien fuera durante 10 años, o sea, en 2 de los 3 gobiernos frente amplistas, subsecretario del Ministerio del Interior. Y dijo que entiende que es más importante, digamos, combatir a los eslabones más gruesos, digamos, del narcotráfico, a los peldaños más altos de esa cadena, que combatir al microtráfico. Bueno, se mostró preocupado por la actual situación de la seguridad pública y cuestionó esta frase "hay orden de no aflojar", atribuida al exministro Jorge Larrañaga. ¿Qué le decimos a la policía cuando le decimos "hay orden de no aflojar"? ¿La policía aflojaba? Estamos desmereciendo a la policía. Y por otro lado, le estamos dando un manijazo que después es difícil de controlar. No hay que aflojar hasta dónde. Entonces yo creo que más que eso, lo que hay que darle a la policía son pautas claras de funcionamiento. Si vamos más arriba y logramos pegarle fuerte al que trae la droga, que ese es el que pone realmente mucha cantidad de dinero, ¿cuántos intermediarios no van a tener droga para vender y cuántas bocas no van a tener droga para vender? Jorge Vázquez dijo que tras llegar al gobierno, el Frente Amplio generó las bases para una nueva policía. Crear las condiciones necesarias para una nueva policía empezó por dignificarle el trabajo. Y dignificar el trabajo significa aumentar el salario, de que el funcionario no tuviera que perder enorme cantidad de tiempo buscando changas por ahí, haciendo 22, todas esas historias raras que además venían aparejadas de cosas muy complicadas y poco claras. Y que asumiera la responsabilidad, el rol social que le estábamos asignando de policía con dignidad. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional. Lo comenzamos en la guerra de Ucrania. El gran tema del fin de semana fue la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN. Por lo menos así lo han esbozado en algo que va a terminar con 75 años de neutralidad. Por ejemplo, en el caso de Finlandia, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que esto puede llegar a tener consecuencias por el traslado que va a tener naturalmente la infraestructura militar hacia esa frontera. Y por otro lado, también en la ciudad de Yarkov siguen avanzando las tropas ucranianas que, según dicen, han logrado llegar a la frontera con Rusia. Durante una reunión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el presidente ruso Vladimir Putin dijo este lunes que Rusia no considera que la adhesión de Finlandia y Suecia en la OTAN amenace su gobierno, pero que la expansión de infraestructura militar hacia estos territorios, por supuesto, va a generar una reacción como respuesta, según advirtió. Putin afirmó que esto es un problema que se crea completamente en forma artificial, porque se hace en interés de Estados Unidos y que la OTAN se convirtió en el instrumento de política exterior de un solo país, exacerbando una situación internacional que ya era difícil. El gobierno de Finlandia anunció el domingo su intención de entrar en la OTAN, allanando el camino a una petición conjunta de adhesión, un anuncio que marca un contundente giro en la política de no alineamiento de Finlandia sostenida durante más de 75 años y que el presidente Sauli Niinisto junto a la primera ministra Sanna Marin calificaron como un día histórico que inicia una nueva era. La primera ministra sueca Magdalena Andersson, por su parte, comunicó este lunes que el gobierno solicitará formalmente la adhesión a la alianza, rompiendo así su política neutral, y que la medida está respaldada por las principales fuerzas políticas de su país y que es justificada como una respuesta al empeoramiento de la seguridad en la región a raíz de la guerra en Ucrania. En el escenario de la guerra, el gobernador de Yarkov, la segunda ciudad del país a solo 40 kilómetros de la frontera rusa, Ole Sinegubov, resaltó las labores defensivas que los soldados locales están ejecutando y que su línea de resistencia avanzó en los últimos días y que por estas horas alcanzó la frontera estatal con Rusia, cuyas tropas se han ido replegando a su territorio.
Y el gobierno brasileño justamente argumenta que este motivo, la guerra de Ucrania, es el que ha presionado los precios del petróleo, por eso el diésel volvió a subir. A raíz de esto, precisamente, el presidente del Frente Parlamentario Mixto de Camioneros Autónomos y Empleados, Nereu Crispim, dijo que si esta situación se mantiene, en la que responsabilizó, por supuesto, al presidente Bolsonaro, hay posibilidades de que se dé un paro de transportistas como el que ocurrió en 2018. La empresa Petrobras anunció la semana pasada un nuevo ajuste de casi el 9% en el precio del diésel, el combustible más utilizado por los camioneros, un alza que fue interpretada como una consecuencia directa del impacto de la invasión rusa a Ucrania en el mercado internacional del petróleo. Según el diputado Crispin, los camioneros están en un callejón sin salida, ya que no pueden absorber la variación de precios y tampoco pueden trasladarla a los clientes, lo que hace inviable el flete, afirmando que el presidente tiene que hacer algo porque sostuvo que la inflación está rampante por encima de los 2 dígitos y lo señaló como el responsable por no frenar el alza del combustible y resolver la situación del país. El diputado transportista dijo que la paridad de precios de importación no es una ley sino una resolución y que el mandatario puede junto con el ministro retirarla y dejar que el combustible en Brasil tenga reajuste en base a los índices nacionales, citando las promesas de Bolsonaro realizadas durante la campaña electoral del 2018. Por su parte, el presidente de la Asociación Brasileña de Automovilistas, Wallace Landim, se mostró preocupado por los impactos que un nuevo paro tendría en la economía brasileña, ya que dijo que la paralización del sector no está fuera de la agenda, pero los camioneros han estado buscando alternativas para sortear el aumento de los precios de los combustibles. A mediados de marzo, Bolsonaro advirtió que los altos precios de los combustibles podrían causar una huelga de camioneros como la del 2018, cuando el sector realizó protestas que provocaron una crisis de desabastecimiento en todo Brasil. En Colombia, los candidatos que encabezan las encuestas hacia las elecciones que se van a desarrollar en menos de 15 días, Gustavo Petro del Pacto Histórico y también Federico Fico Gutiérrez, han seguido intensamente este fin de semana con su campaña electoral, tratando en este último tramo de conseguir la mayor cantidad de votos posible. Según las encuestas, Gustavo Petro tiene el 40% de las preferencias, mientras que Fico Gutiérrez alcanza el 21%. Me llamo Gustavo Petro. La campaña electoral se acelera en Colombia a 15 días de los comicios, con intensa actividad y agotantes giras, especialmente de quienes encabezan las encuestas: el izquierdista Gustavo Petro y el candidato de la derecha Federico Fico Gutiérrez. Soacha fue creciendo así. El líder del Pacto Histórico insistió ayer en Soacha, un municipio suburbano de Bogotá, y en coincidencia con la celebración del Día del Maestro, en la necesidad de llevar educación y crédito barato para los habitantes de esa ciudad de cerca de 1 millón de personas, muchas de las cuales llegaron desde otras partes del país desplazadas por la violencia. Gustavo Petro dijo que los jóvenes de Colombia necesitan educarse y obtener créditos para darle vida a empresas pequeñas e impulsar la economía del país, al tiempo que hizo énfasis en que el campesino debe tener apoyo para producir más con tecnología agrícola. Que nos posesionemos como presidentes de Colombia. El segundo en intención de voto, Federico Fico Gutiérrez, de la coalición de derecha Equipo por Colombia, se dirigió a los habitantes de Sincelejo, capital de Sucre, a quien prometió que si se convierte en presidente buscará llevar educación, salud, oportunidades de empleo y un plan especial para la vasta zona campesina de La Mojana, una subregión de unas 500.000 hectáreas en los caribeños departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, en las que viven algunas de las comunidades más pobres de Colombia. Gutiérrez prometió crear oportunidades de empleo, programas de salud, seguridad y suministrar agua potable y ampliar y sostener los auxilios del gobierno para los más pobres. Incluso dijo que piensa convertir el plan llamado Ingreso Solidario en una renta básica para 5 millones de personas. Juntos vamos a unir a Colombia. Y vamos a terminar nuestro capítulo internacional con una historia distinta y conmovedora, que si bien no soluciona los problemas que viven los animales en cautiverio, por lo menos arroja una luz de esperanza y de buena vida para los años que le restan. Hablamos de Pocha y Guillermina, 2 elefantas que vivían en Mendoza. Pocha tiene 65 años y vivió desde los 3 en ese zoológico. Su hija Guillermina vivió toda la vida en cautiverio. Ahora se fueron a un lugar mucho mejor en el estado de Goiás, en Brasil, en medio de una movilización que tuvo muchísimos acontecimientos.
Las 2 elefantas de especie asiática que vivieron toda su vida en cautiverio en una reducida fosa de cemento en el Ecoparque de Mendoza, ahora podrán disfrutar de un espacio abierto, mucho más extenso y con un hábitat más próximo al que están acostumbrados los animales de su especie. Voceros del santuario, ubicado en un ecosistema conocido como Chapada dos Guimarães, a pocos kilómetros de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso, dijeron que las elefantas están en casa y que llegaron bien, iniciando un largo proceso para su adaptación para luego sumarse a otras 5 elefantas asiáticas que viven actualmente en el santuario tras varias décadas de vida trabajando en circos o encerradas en zoológicos. El santuario fue creado en 2015 para acoger elefantes que están en esa situación y le ofrece a sus huéspedes una amplia área con vegetación natural cercada por tubos de acero, sin sistemas eléctricos o alambres de púa que pudieran herir a los animales, en la que conviven con otras especies en el mismo ecosistema. El transporte de las elefantas fue realizado con el menor estrés posible, gracias a que tuvieron varias semanas para acostumbrarse a permanecer en los contenedores que se usaron para el viaje, que se realizó escoltado por varios especialistas en una caravana que atravesó la frontera entre Argentina y Brasil el pasado sábado por la ciudad de Foz de Iguazú, donde la Policía Federal de Carreteras de Brasil relevó a los patrulleros argentinos que realizaban la escolta. De acuerdo con los responsables del santuario, actualmente en Sudamérica hay 44 elefantes, 39 viviendo en zoológicos, 21 de los cuales están en Brasil. Bueno, nos vamos a una tanda, pero antes nos llega una información, Martín, porque están citando al juzgado de faltas a integrantes de esta red de ollas del sur. Claro, a personas activistas, ¿no? Porque justamente es desde la red de ollas del sur que nos llega esta información. Ese colectivo está informando que integrantes de esa red fueron citados y citadas al juzgado o a un juzgado en el marco de la aplicación de la ley de faltas por pintar un muro que, según dicen, históricamente había sido utilizado tanto para pintadas como para actividad publicitaria. Bueno, ya seguimos después de la tanda con más información. Segundo bloque en el aire. Sí, seguimos con información de la salud en este caso porque el Ministerio de Salud Pública difundió hoy un nuevo informe sobre la situación epidemiológica del país que va del 8 de mayo al sábado 14. Con respecto a ese informe, la cartera señaló que el número de casos confirmados fue de 5.549 en ese periodo. O sea, y para que quede más claro, casi el doble que los registrados en el informe anterior, el de la semana pasada. Estamos hablando de COVID-19, sí, ¿verdad? Entre el 8 y el 14 de mayo se realizaron un total de 29.989 test y hubo 2 personas fallecidas, acumulando desde que empezó la pandemia la muerte de 7.215 personas cursando COVID-19. A nivel nacional, por todo concepto, no solo por COVID-19, en este momento hay 63,4% de camas ocupadas en CTI, o sea, en cuidados intensivos. De ese total, 3,1% corresponden a personas que cursan la COVID-19. Bien, y pasamos a otra información, Martín, porque el Departamento de Movilidad Urbana de la Intendencia de Montevideo plantea una serie de modificaciones al decreto que regula el transporte de pasajeros mediante aplicaciones, actualmente Uber y Cabify. Les vamos a decir algo más con respecto a esta iniciativa porque está en la Comisión de Movilidad de la Junta Departamental de Montevideo y esa comisión va a estar recibiendo a distintas personas, empresas, colectivos vinculados a este asunto. La incorporación del movimiento cooperativo como nueva modalidad de los permisarios es una de las principales modificaciones propuestas. Esto lo que hace es permitir hasta 5 integrantes que puedan trabajar ese permiso en cooperativas. Esto lo que hace es solidariza las pérdidas, genera más oportunidades cuando alguien entra en algún quebranto de salud, genera oportunidades que el permisario individual, por llamarlo de una manera, no tiene esa protección. Después, incorpora el tercer grado de consanguinidad para el conductor adicional que tiene el permisario. Recordemos, el permisario es aquel que tiene un permiso y que es propietario del vehículo y se habilita un conductor adicional que tiene que ser familiar, cónyuge o
que tenga un vínculo de consanguinidad hasta el tercer grado, que es lo que se modifica ahora, estaba en segundo grado, o sea que ahora podría abarcar tíos, sobrinos. Y ahora se incorpora en esa posibilidad de conductores adicionales la posibilidad que aquellos que se incorporan al listado de aspirantes en el año 2019 también pueden ser conductores adicionales, aunque no tengan vínculo de consanguinidad con el permisario titular. ¿Esto qué hace? Que conductores que están dentro de la actividad sepan que si ya están en ese listado puedan quedarse en el sistema para seguir trabajando. También se analiza la posibilidad de que puedan subir perros guías para personas no videntes o animales de compañía terapéutica. Actualmente en Montevideo hay unos 2.000 permisarios del servicio de transporte por aplicaciones. Otro tema, el sindicato del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca denuncia incumplimientos de las autoridades en lo que hace a compromisos vinculados a evitar el acoso laboral. Reclaman ser recibidos por el ministro Fernando Matos y advierten que la falta de funcionarios pone en riesgo las barreras sanitarias del país, entre otras cosas. El Sindicato de Ganadería, Agricultura y Pesca reclama que tras 2 años de negociación las autoridades no cumplen los acuerdos y el organigrama de algunas reparticiones violenta el estatuto del funcionario público. De los 1.600 funcionarios, más de la mitad tiene causal jubilatoria. Entre otros reclamos está el pago de horas trabajadas en 2021. En la Dirección General de Recursos Naturales hemos tenido reunión con el director de Recursos Naturales y la directora general para solicitarle también el organigrama, el nuevo organigrama sin respaldo legal que está funcionando. Asimismo le hemos denunciado la falta de cumplimiento a la ley 19.121, Estatuto de Funcionario Público, en su artículo 8, que es del 2012, y al decreto reglamentario, que es del año 2014, sobre las horas a compensar del funcionariado de la unidad ejecutora. Entendemos que eso no es un tema para negociar, es simplemente que los directores de unidad ejecutora tienen que cumplir con la ley y con los decretos. Los funcionarios denuncian que el ministro no los recibe, pero sí ha mantenido reuniones con trabajadores del sector privado y reclaman por el incumplimiento de los protocolos de atención a las situaciones de acoso. Amerita que la Dirección General y las máximas jerarquías del Ministerio lancen un comunicado donde se comprometan y rechacen cualquier tipo de acción que vulnere los derechos de los trabajadores, que haya acoso moral laboral en el Ministerio y cualquier tipo de discriminación hacia los funcionarios. Bueno, y el intendente de Salto, Andrés Lima, destacó el inicio de la construcción de una nueva planta fotovoltaica en el departamento con una inversión de $10 millones. En los momentos de más actividad le daría trabajo a unas 100 personas y generaría energía para abastecer a una población de 10.000. Salto reúne algunas características, sobre todo de carácter climático, que ha hecho que en los últimos años se hayan instalado varias plantas fotovoltaicas. Ahora se suma esta. La planta está ubicada a la salida de nuestra ciudad de Salto, una planta fotovoltaica que en el momento de mayor ocupación va a estar generando cerca de 100 puestos de trabajo, lo cual naturalmente es importante para el departamento en este momento, en donde una de las principales prioridades que tiene el país es naturalmente la necesidad de trabajo. Inversión, generación de trabajo, una planta fotovoltaica que su construcción va a insumir aproximadamente 1 año. Comenzó en este mes de mayo, culmina primeros meses del año próximo. Una planta fotovoltaica que va a tener la capacidad de generar energía para abastecer una ciudad de 10.000 habitantes. Esa energía que produce esta planta fotovoltaica se vende directamente a UTE. Bueno, y nos vamos, Martín. Tenemos algunos datitos más sobre el pronóstico del tiempo para compartir. Es cierto, antes hacemos un paréntesis bien breve. Ya viene el lado B, Charles Carrera, senador del Frente Amplio, estará aquí. Algo hablamos del puerto.
habrá más del puerto en la pantalla de TV Ciudad. Y bueno, nos vamos a mostrar algunas imágenes de la expectativa del día, digamos, por estos anuncios sobre un posible ciclón o al menos vientos bastante fuertes en toda la zona costera del país. Efectivamente, vamos compartiendo, ahí lo ven, imágenes que son el resultado de la plataforma Windy, ¿no? Estamos hablando de una plataforma vinculada a una empresa privada que se encarga de cuestiones meteorológicas, ¿no? En ese mar de flechas que ven, lo que se aprecia, y me parece que es el dato más interesante, es el de los vientos. Esto sin perjuicio de lo que dice Inumet, que ya lo vamos a repasar. A propósito de los vientos, Windy ha ido cambiando, en las últimas horas les diría lo que prevé para el cierre de hoy y para mañana. Para las 3 últimas horas de hoy, de las 9 de la noche a las 12 de la noche, se prevén para el sur del país, digamos, cercanías de Montevideo, vientos en promedio de 24 kilómetros en la hora con rachas máximas de 45. Esto es bastante menos que lo que Windy, dejamos de lado, insisto, a Inumet, estaba diciendo hace algunas horas. Y para mañana, que es el día que para Inumet será más problemático en este sentido, esta plataforma sostiene que las rachas máximas se van a dar más bien sobre la noche, cuando en capital y cercanías habrá ráfagas de hasta algo más de 50 kilómetros en la hora. Es bastante menos que lo previsto por Inumet, en cuyo pronóstico nos metemos ahora. Exacto. Bueno, Inumet prevé algo similar para la zona de Montevideo, la zona metropolitana, pero sí vientos mucho más fuertes para Maldonado y Rocha. Recordemos que nos decía recién la meteoróloga que estuvo con nosotros de Inumet, que podrían llegar los vientos a 130 kilómetros por hora en esa zona, que no se decreta alerta roja porque tendría que superar los 140 para eso, pero de todas formas hay alerta amarilla hasta mañana a las 6:30 de la mañana, cuando habrá alerta naranja. Claro, a priori no están manejando la posibilidad de que se llegue al escalón de más arriba, el de la advertencia color rojo. Eso nos dijo aquí en piso en el comienzo del MBD Noticias Central de hoy Nathalie Bentancor. Vale decir que en Maldonado y Rocha mañana no habrá clases. Exacto. Y que en el resto del país, en la medida en que haya alerta amarilla o naranja, eso está previsto en buena parte del país, habrá actividad normal, pero no se pasará lista. Exacto. Esos son los datos que tenemos hasta ahora. Decisión de los padres que evalúen el posible riesgo para sus hijos y decidan si van o no a clases. Recordemos que van a bajar las temperaturas, así que tratar de estar abrigados, y el que no tenga la obligación de salir de su casa, eso dicen desde Inumet que no lo haga. Pero si te parece, repasamos las mínimas y las máximas. Bien. Para mañana, martes 17 de mayo, que allí vemos la posibilidad de lluvias, eso también lo anunció Nathalie Bentancor. Una máxima de 14 grados y una mínima de 8. Seguimos repasando la mitad de la semana, en este caso el miércoles 9 y 15, temperaturas parecidas a las del martes. Ya en materia de los fenómenos extremos, mejorando las condiciones, o sea que el día más problemático, insistimos, parece ser mañana martes, y pasado mañana jueves se van a mantener en un rango similar las temperaturas 8 y 16, con menos tendencia a la lluvia. Exacto, pero ya se viene el tiempo más frío, eso también lo tenemos claro, así que bueno, abrigarse a quienes les gusta disfrutar de esta época del año, bueno, una suerte para ellos. Y a pasarlo lo mejor que se pueda esta noche y las primeras horas de mañana. Que nada sea tan grave, ojalá. Nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien, gracias por estar. Los dejamos con nuestros titulares de cierre. Muchos pasarán la noche en la calle pese al pronóstico. Autoridades de la educación esperan información de sistemas de emergencia para resolver si se suspenden clases ante ciclón. Los aires acondicionados y las estufas de alto rendimiento son los sistemas de calefacción más económicos. Sindicato de Montecón mantiene paro y afecta la operativa portuaria. La Intendencia de Montevideo plantea una serie de modificaciones al decreto que regula el transporte de pasajeros mediante aplicaciones, actualmente Uber y Cabify. Familiares repartirá 22.000 fotos de personas desaparecidas en esta marcha del silencio. Organizaciones de la sociedad civil reclamaron en Salto por la pintada del cartel de la ciudad con colores militares. Trabajadores y trabajadoras de UTEC denuncian discriminación y persecución por revelar irregularidades. El ex viceministro del Interior aseguró que es más efectivo atacar a los grandes narcos que al microtráfico y cuestionó la consigna "hay orden de no aflojar". A 33 años de recibirse de profesora de literatura, Alejandra Colet Spinetti logró la entrega de título de docente con el nombre y género que corresponden a su identidad. Más tensión en Europa. Finlandia y Suecia formalizarán su pedido de ingreso a la OTAN.